Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba, 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 alaba. Alaba a Jehová Dios Todopoderoso. Oh, santo, santo, santo es el único y verdadero Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos. A Él es la gloria, a Él es la alabanza, a Él es el poder, a Él es el dominio, la autoridad y la soberanía por siglo de siglo en siglo. Oh, bendito Dios. Hemos sido libres del pecado. Hemos sido libertados del pecado y del imperio de la muerte por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Sangre que ha sido rociada sobre los que han creído en Él para purificación. Oh, bendito Dios, alabado Dios. Oh, alma mía, alaba a Dios. Corazón que estás en mí, alaba a Dios. Mente que estás en mí, alaba a Dios. Todos mis sentidos tienen que alabar a Dios. Mi cuerpo tiene que alabar a Dios. Mi alma tiene que alabar a Dios. Porque es digno de toda adoración y de toda alabanza. Porque es digno de que todo ser que respira, que tiene aliento de vida, alaba, alaba, aleluya, por el poder del Dios vivo, aleluya. Vive Jesús. La paz de Dios dentro del corazón. Vive Jesús. Sobreabunde el amor de Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque usted ha preparado el lugar, ha preparado el ambiente, Señor. El lugar está preparado, el ambiente está preparado y le doy gracias por eso, Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, solo instrumento soy, solo instrumento suyo, Señor, para llevar lo que usted tiene preparado en esta bella y hermosa mañana para el corazón de los que hemos creído y en los que han de creer en el Señor Jesucristo. La gloria es de Dios. Oh Espíritu de Dios. Bendito Dios. Señor, pido en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, Dios Padre, siendo usted poderoso Dios, derramando su gloria sobre él y su poder, salió con Lidia, Señor, fuera de los muros del lugar donde estaban y se reunieron en un río, a la orilla del río, y allí Dios le abrió el corazón a Lidia, Señor. Así ruego en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, que el corazón mío y de mis hermanos sea abierto para recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre vamos a estar buscando el libro de Romanos capítulo 11. Aleluya, vive el Rey Jesús. Romanos capítulo 11 versículo 1. Vive Jesús. Porque Dios es poder. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Vive Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Vive Jesús.
Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús. Alabanza de palma al eterno Dios. Es de cada cual como quiera darle la alabanza a Dios. Depende de cada cual. Vive Jesús. Dice la Escritura, el manual de vida para nosotros, los que hemos creído en Cristo y en los que han de creer en Cristo. De que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vive Jesús. Dura es esta palabra, pero es una realidad. Cuando el escritor habla estas palabras, se está refiriendo al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Aleluya, vive Jesús. Jesús, has derramado tu amor en mi corazón para poder amar a mi prójimo. Jesús, has derramado tu amor en mi corazón para poder amar tu obra. Jesús, has derramado tu amor en mi corazón para poder amar a Dios. Gracias, Señor Dios. Amados, cuando leí el libro de Gálatas y decía el texto del capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no había entendido por muchos años lo que significa estar crucificado con Cristo. Y en estos días, poquitos días, le compartí a un hermano y le decía: hermano, me vi en la cruz, crucificado con Cristo. Llegará el día que usted verá esto. Le dije: me vi en la cruz, crucificado, muerto allí con Cristo. Pero también me vi resucitado con Cristo. Vive Jesús. Este es algo que tendrás que vivirlo algún día en tu vida. Vive Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso me quiere decir que para los que no están en Cristo Jesús ya hay una condenación. Vive Jesús. Cuando en el libro de Juan 3:16 habla: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice más abajo: el que no ha creído ya ha sido condenado. Vive Jesús. Varón, y vienes sí,
Vamos a hablar palabra. Vive Jesús. Para todo aquel que no ha muerto en Cristo y que no ha resucitado en Cristo, pesa sobre su vida una sentencia de muerte. Pesa sobre su vida el peso de la condenación. Vive Jesús. Cuando vemos en el libro de Génesis capítulo 2, verso 16, cuando Dios le da una ordenanza al hombre, le dice Dios al hombre, mandó Jehová Dios al hombre de que todo del árbol del huerto podéis comer, todo, mas del árbol del bien del mal no comerás, porque ciertamente, el día que de él comieras, morirás. Cuando Dios le da esta ordenanza al hombre, estando en el huerto, en el paraíso, en el lugar donde Dios lo ha puesto para que disfrute y goce de todo lo que Dios ha creado, le da una orden, una ordenanza, un mandato, y que el hombre le dice: esto es lo que te sucederá si tú desobedeces a la orden que te estoy dando. Vive Jesús. Y toda rebelión trae desobediencia. Y la desobediencia trae el pecado. Y el pecado trae la muerte. Vive Jesús. Dice la Escritura que Adán y Eva comieron del fruto del cual Dios le había ordenado que no comiesen. Automáticamente, de un instante, ellos apenas comieron del fruto, su condena bajó. Y su condena tuvo ciertos pagos, ciertas consecuencias. Vive Jesús. Ahora, lo primero que ellos recibieron fue ser separados de Dios. Por cuanto a su desobediencia, por cuanto a su rebelión contra Dios, fueron separados de Dios. Sacados del lugar que Dios había reservado para que tuvieran intimidad y disfrutaran de Dios. Segundo, lo número 2. Dios le da el castigo de acortarle el periodo de vida. Ellos no tenían límite en ese lugar de vida. Apenas ellos desobedecieron, murieron para Dios. Y le fue decretada la sentencia de muerte física y muerte espiritual. Vive Jesús. Cuando algunos escritores dicen de que hay 5 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física, muerto por el pecado, muerto al pecado y la segunda muerte. Vive Jesús. Otra de las consecuencias de los pagos por el cual ellos desobedecieron a Dios fue que le dijo a la mujer: tú darás a luz con gran dolor. Al hombre le dijo: por tu causa toda la tierra está maldita. Maldijo Dios toda la tierra. Y lo sacó y lo puso a labrar la tierra. Vive Jesús. Esas eran las consecuencias de la cual Dios le había dicho a Adán: no comas.
Porque si comes tienes consecuencias. Y las consecuencias son graves. Por más que yo te ame, por más que yo te quiera, mi palabra tiene que ser cumplida. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y con el hombre empezó a habitar sobre la tierra. Y dice la Biblia que le nacieron hijos a los hombres y empezó a reproducirse. Ya la maldad estaba sembrada en el corazón del ser humano. Ya el corazón del hombre, ya la actitud del hombre, ya la forma del hombre no era igual. Ya no tenía una forma, ya no miraba de una manera buena, ya no miraba de una manera natural del reino de los cielos. Ahora estaba mirando de la manera de la maldad. Vive Jesús. Y dice en el libro de Génesis capítulo 6, vive Jesús. Poderoso Dios, de que ya Dios no contendería con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y él es espíritu. Porque ciertamente el hombre ya está totalmente involucrado en la maldad, en la mentira, y él es verdad. Vive Jesús. Y el hombre, dice la Biblia, que el hombre en ese entonces se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Vive Jesús, las hijas de Dios, los hijos de Dios a las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Entonces Dios, viendo esa aberración, todavía le da otra condena y le reduce nuevamente el periodo de vida sobre la tierra. Ahora le dice, ahora sus días sobre la tierra serán 120 años. Antes el hombre duraba cientos de años. Se le redució por causa de la desobediencia. Vive Jesús. Porque ya en él solo lo que habitaba era la maldad. Pero Dios, dice la palabra de Dios, cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero aún llegó la esperanza. Aún llegó la esperanza. El maligno creía que se había salido con la suya. Él creía que había destruido toda la obra de Dios. Él pensaba que había destruido a la raza humana. Él pensaba que había hecho destruir todo. Pero llegó la esperanza. Llegó la promesa. Y la promesa es Cristo Jesús. Llegó el que ha restaurado las cosas. Llegó el que ha restaurado su vida. Jesús, el Hijo de Dios. Poderoso Dios. Por eso el escritor dice que los que han creído tienen vida. Pero el que no ha creído, todo aquel que no tiene a Jesús como Señor, como Salvador, está caminando espiritualmente muerto. Espiritualmente está muerto delante de Dios. Espiritualmente el pecado es su rey. El pecado es su Señor. El pecado es el que lo domina. La mentira. El pecado representa la mentira, el engaño. Y el hombre o la mujer que no tiene a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, lamentablemente la ley del pecado le predomina. Y las consecuencias del pecado es la muerte espiritual. Vive Jesús. Por eso habla el escritor y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que tenemos a Cristo no tenemos ninguna condenación. Pero también dice a los que no andan conforme a la carne.
¿Conforme a qué? Conforme a la naturaleza humana. Conforme a los deseos de la naturaleza humana que van contra Dios. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque las obras de la carne es enemistad contra Dios. Porque lo que es la carne es enemigo de Dios. Por cuanto el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de esto, el único que nos puede librar es el Señor Jesús. Poderoso Dios. Cuando leí el libro de Gálatas, capítulo 5, bendito es el nombre de Jehová. Y dice que las obras de la carne son un sinnúmero: adulterio, fornicación, mentira, lascivia, idolatría, borrachera, enemistades, pleito, contienda. Esas son las obras de la carne. Ellas son enemistad contra Dios. Pero las obras del Espíritu son las que te hacen amistad con Dios. Vive Jesús. Y el hombre, cuando mueres a tu naturaleza humana, espiritualmente, cuando yo me vi en esa cruz, allí crucificado con Cristo, allí estaba viéndome muerto a mi naturaleza humana. Estaba viéndome muerto a las obras naturales. Estaba viéndome muerto al hombre y sus viejos hechos. Estaba muerto al pecado. Ya estaba muerto. Y me dije, ya estoy muerto al pecado. Pero también me vi resucitado. Y ahora he resucitado. Ahora soy una nueva criatura. Ahora tengo una nueva naturaleza. Mi naturaleza desciende del reino de los cielos. Por cuanto mi nueva naturaleza desciende del reino de los cielos, mis obras tienen que ser del reino de los cielos. Y ya las obras de la vieja naturaleza ya no pueden estar mandando o gobernando nuestras vidas. Porque si las obras de la vieja naturaleza gobiernan nuestra vida, lamentablemente no habéis muerto al pecado. Pero aunque pecamos, ya no militamos en el pecado. Vive Jesús. Amados, y empezaba a decirle a mi mente, ya no perteneces a la vieja naturaleza. Corazón, ya no perteneces a la vieja naturaleza. Cuerpo, ya no perteneces a la vieja naturaleza. Ahora perteneces al reino de los cielos. Y empiezo a decirle a mis ojos, ya no puedes ver de la manera antigua. Empiezo a decirle a mi corazón, ya no puedes actuar de la manera antigua. Empiezo a decirle a los miembros de mi cuerpo, ya ustedes no pueden andar y proceder y actuar de la misma manera de antes, porque ahora son nueva creación. Ahora tengo que empezar a pelear con mis propios miembros, a pelear conmigo mismo. Si quiero hacer el mal, ya no puedo, porque la nueva naturaleza me dice, ya no perteneces al pecado. Porque la nueva naturaleza me dice, ya no eres de la vieja naturaleza. Por cuanto tus hábitos tienen que cambiar, pues tu actitud tiene que cambiar, tu manera de ser tiene que cambiar y ser adaptada a la manera del reino de los cielos.
Vive Jesús. Y ya no puedo andar conforme a lo que la carne quiere, a lo que el viejo hombre y sus hechos quieren. Porque ya es Cristo el que ha nacido, ya yo he nacido en Cristo. Ya Cristo me ha dado una nueva naturaleza. Soy una nueva criatura. Y tengo que poner esto en práctica en mi vida. Es la obra que tengo que poner en práctica. Ya tengo que luchar. Por ejemplo, es como cuando una madre trae a una criatura al mundo. El niño es amamantado. Después de ser amamantado, su naturaleza de él es caminar. Y el niño empieza a gatear, a gatear, a gatear y a gatear. Y de repente se agarra sobre lo que él pueda agarrarse y se levanta y empieza a intentar a dar paso. Esa es la naturaleza de una criatura que está en perfecto estado, caminar. Pero si el niño no puede caminar y pasan los años, es porque hay algo que le impide caminar. Y cuando nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús no podemos crecer en Cristo, es porque la vieja naturaleza aún está vigente. Es porque los hechos de la vieja naturaleza, el viejo hombre todavía predomina en la vida. Vive Jesús. Y allí es donde tenemos que pedir auxilio al cielo, a Jesús. Declarar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando en mí. Y el niño, es natural que el niño cuando pase el tiempo empiece a caminar y empieza a desarrollarse. Porque es su naturaleza. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en Cristo Jesús la nueva naturaleza es crecer en Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Hacer la voluntad de Dios. Andar conforme al propósito, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De que nosotros escudriñemos su escritura y que empecemos a ver cuál es la manera que Él quiere que nosotros empezamos a conducirnos en este planeta Tierra. Cómo el cristiano tiene que conducirse delante de los seres humanos. Si era pleitero, ya no puedo pleitear más. Si era gritón, ya no puedo andar gritando. Si era borrachín, ya no puedo emborracharme. Porque allí hay una lista de las obras de la carne. Lea Gálatas. Capítulo 5, 19, algo por allí. Vive Jesús. Porque la Escritura dice que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. No pueden. Vive Jesús. Amados, el nacer de nuevo es importante en la vida de un creyente en Cristo. Porque cuando tú te ves en esa cruz, ya tú entiendes que ya tú no puedes ser igual. Ya tú comprendes de que ya no eres el mismo. Ya tienes que entender que ya los viejos hábitos ya no pueden ser en la vida. Porque ahora eres distinto, eres diferente. Ahora el Señor Jesús te ha dado una nueva identidad. Y tu identidad y mi identidad es del reino de los cielos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Cada día, amados hermanos, tenemos que ir muriendo a algo de la vieja naturaleza y creciendo
a algo de la nueva naturaleza. Cada día tiene que ir disminuyendo el viejo hombre y creciendo el nuevo hombre. Hay una alabanza que dice, menguo yo y Cristo va creciendo en mí. Pero eso tiene que ser una realidad. Eso no tiene que ser solo de palabras. Eso tiene que ser de hechos. Por eso dice que la fe sin obra es muerta. Eso tiene que ser con hechos, con actitudes. Eso tiene que vivirse y reflejarse en nuestras vidas, poco a poco. Así como el niño va desarrollándose, así tiene que desarrollarse eso en nuestras vidas. Vive Jesús. Porque si eso no se desarrolla en nosotros, estamos en problema grave. Hay dificultad. Cuando un niño no se desarrolla, no hace la naturaleza que él tiene que vivir, es porque hay problema. Hay algo que le impide. Cuando nosotros no vamos creciendo en Dios, algo nos está impidiendo el crecimiento. Hay que autoexaminarse y mirar cuál es la causa del problema. ¿Por qué no puedo crecer en Cristo? ¿Por qué no puedo desarrollarme en Cristo? Algo está pasando. Y es donde allí tenemos que decirle, Señor, yo necesito que me reveles cómo yo ando delante de ti. Yo necesito que me digas cómo yo estoy delante de ti y que me reveles cuál es mi problema. Y cuando Dios lo revela, entonces yo tengo que decirle ahora, Señor, gracias porque me has revelado mi condición. Pero ahora necesito que hagas morir esto en mí. Que esto que está causándome el problema muera en mí. Porque si lo quitas, vuelve y puede ser volver a llegar. Solo lo quitaste. Tiene que matar ese problema en mí. Tiene que morir y vivir lo del Cristo. Vive Jesús. Señor, yo necesito tu ayuda. Yo no puedo con esto. Tu palabra me es verdad. Y empiezas a declarar, a buscar en la Escritura, a ver cuál es tu condición, cómo puedes cambiar eso. Vive Jesús. Poderoso es Dios para hacer todas las cosas. Amados, porque de nada nos sirve estar llegando a la casa de Dios, aplaudiendo, haciendo esto, pero cuando salimos afuera, nuestra actitud no es una actitud de un hombre redimido o de una mujer redimida por la sangre de Jesús. Y si nuestra actitud es así, entonces no hemos muerto totalmente a la vieja naturaleza. Está vigente. Vive Jesús. No es solo venir a la casa de Dios o al lugar que Dios ha escogido para glorificar su nombre. Es cuestión de buscar a Dios. Es cuestión de acercarse a Dios. Amados, esto no es cuestión de venir, es cuestión de acercarse a Dios. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si nosotros no luchamos, no lo podremos lograr. Tenemos que pelear.
Por eso es pelear la batalla de la fe. Pelear, creer que le hay. Que Cristo murió en la cruz y que yo morí con Cristo y que yo resucité con Cristo y que ahora habito en Cristo y que ahora Cristo habita en mí. Y que ya mis actitudes no son iguales. Y cuando la veo, Cristo ya, recuérdate que Cristo ya vive en mi naturaleza, ya tú no vives en mí, vieja. Es así, hermano. Declarar esa palabra. Declarar esa palabra. Declarar la palabra de Dios. Ya no soy igual. Cristo me cambió. Ya no pertenezco al pecado. Ya no pertenezco a la mentira. Ahora pertenezco a la verdad que es Cristo Jesús. Y lo vamos a lograr, hermano. Paso por paso. Pero hay que intentarlo. Hay que acercarse, hay que hacerlo, hermano. No nos podemos quedar allí. Porque si nos quedamos allí, se va a aplicar lo que dice. Será porque Cristo condenó el pecado en la vieja naturaleza. Dice, Cristo condenó el pecado en la vieja naturaleza. Y si yo vivo en la vieja naturaleza, entonces estoy condenado. Y la paga de esa condena es la muerte espiritual, o sea, la segunda muerte, el sufrimiento eterno. Entonces, por cuanto si Cristo condenó el pecado en la vieja naturaleza, ya mi actitud no puede ser igual. Porque si yo sigo igual, entonces estoy condenado. ¿Y Cristo qué hizo por nosotros? Cristo nos libertó. Nos libertó del pecado, nos libertó de la condena de muerte. Ahora tenemos vida a través de Jesús. Difícil, pero no imposible. Y cada vez que haya algo, que venga a tu mente, un pensamiento perverso, malvado, decirle, no vivo yo, Cristo vive en mí. Decirle, vieja naturaleza, tú no me mandas, ya tú moriste. Es la nueva naturaleza del reino de los cielos que vive en mí. Vive Jesús. Es pelear la batalla. Eso es pelear la batalla. Porque si viene lo malo y usted se queda callado allí, estás rindiéndote. Estás perdiendo. Pero si te levantas y peleas, Cristo pelea por nosotros. Vive Jesús. Amados, si lo dejo con esto, siempre acordémonos que el que resucitó de los muertos nos ha resucitado también a nosotros. Y por eso tenemos vida con Él. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Señor Dios mío, que mis hermanos y yo podamos entender, comprender y vivir lo que nos estás diciendo en este día, Señor. Que sea la naturaleza nueva en Cristo Jesús que sobreabunde en nosotros. Que sea el reino de los cielos y su justicia que se refleje en nosotros. Y que cada día, Dios de los cielos y de toda la creación, podamos morir a la vieja naturaleza y sus hechos. Que cada día la vieja naturaleza muera. Que Cristo vaya creciendo en nosotros hasta desarrollarse, Padre de la gloria. Y que la vieja naturaleza muera hasta ser desvanecida como la neblina, Dios. Padre, que podamos entender
de que ya estamos muertos al pecado. Que podamos saber de que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. De que el pecado ya no es nuestro tutor. Que el pecado ya no es nuestro maestro. Que nuestro tutor es Cristo Jesús. Que nuestro maestro es Cristo Jesús. Que ya la mentira no reina en nosotros. Que ahora reina la verdad de Dios, que es Cristo Jesús, el que nos lleva al Padre, el que es el camino, la verdad y la vida. Oro para que mis hermanos y yo podamos ver y vivir esto, Señor Dios, vivirlo, ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor Dios. Ponerlo en práctica en nuestra vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Para que seamos uno en usted, Jesús, y usted, Jesús, en nosotros. Así como usted, Padre, es uno en el Padre y el Padre en usted, Señor Dios. Necesitamos a Cristo resucitado en nuestras vidas. Necesitamos el Cristo de gloria resucitado en nuestras vidas, en nuestra mente, en el corazón, en los miembros de nuestro cuerpo, en nuestra actitud, en todo lo necesitamos a Cristo resucitado. O sea, necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas.